Buenas exasperados y bienvenidos a un capítulo más de este programa, este podcast que ustedes conocen y que se llama La Exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy vamos a desarrollar un tema bastante curioso y que despierta el interés de muchos en muchos sentidos. Porque sí, estamos hablando del viaje en el tiempo o los viajes en el tiempo y algunas de las historias de viajeros en el tiempo que son las más famosas a nivel de la cultura pop. Vamos al intro y volvemos para desarrollar un poco todo lo que son los viajes en el tiempo. Pura vida, nos vemos al otro lado. Bueno, exasperados, estamos de vuelta acá en La Exasperación. Como les dije en el bloque anterior o en el bloque de introducción, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante para muchas personas y que ha tomado mucha importancia en la cultura pop, puesto que se ha utilizado en películas, en series, entre otro tipo de productos audiovisuales que hemos encontrado por todo lado. Como ustedes saben, el viaje en el tiempo pues ha tomado mucha relevancia desde su postulación o desde la utilización prácticamente en todos los productos, como les decía, audiovisuales que hemos consumido a través de los años. Pero ¿el viaje en el tiempo es realmente posible? ¿Físicamente sí se puede realizar? ¿Qué pasa con esas personas que dicen que han viajado en el tiempo? Bueno, vamos a responder un poco de estas incógnitas en el próximo, en todo lo que... Bueno, vamos a responder todas estas incógnitas a lo largo de este podcast. Así que empecemos. ¿Qué es un viaje en el tiempo? Es la capacidad o la posibilidad de poder trasladarse a una parte, ya sea ya sea pasado o futuro en la línea temporal. Se cree o se tiene la certeza, bueno, la certeza no, porque no es algo comprensible, el tiempo no es un aspecto que sea de total entendimiento para toda la población. Es algo que hasta ahora se tiene diferentes percepciones de qué es, pero que la más tradicional o la que más se piensa es en una línea plana, completamente plana, en donde hay una sucesión de hechos que va transcurriendo a lo largo de su tamaño, digamos, en donde lo más antiguo va quedando en la cola de la línea, lo que estamos viviendo está en el centro y lo que estamos por vivir está en el otro extremo de la línea y que todavía no hemos llegado a ello. Ok. La idea de viajar en el tiempo pues viene desde mucho tiempo antes de que empezaran los productos audiovisuales como Volver al Futuro, como las películas de Avengers, como inclusive hasta los cómics mismos en cuanto Flash viajaba en el tiempo rompiendo la velocidad de la luz, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Los viajes en el tiempo, según las ecuaciones de la teoría de la relatividad o la teoría especial de la relatividad, también propuesta por Einstein en los 1900, en las ecuaciones de estas teorías era prácticamente posible hacer un viaje en el tiempo hacia el futuro, no hacia el pasado, pero sí era posible llegar a un futuro. ¿Qué pasa? Que a partir de esto se empiezan a desmenuzar muchas cosas y muchas cuestiones que vamos a ir abordando poco a poco. En primera instancia, algunas interpretaciones del viaje en el tiempo tienden a disolver este concepto de la línea plana en donde está el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque bueno, se abre una posibilidad que es la posibilidad que se ilustraba principalmente en Volver al Futuro, en la película de Volver al Futuro, en donde estaba la línea de hechos o la línea en donde vivimos nosotros. Y al volver al pasado o tratar de cambiar algo en el pasado se genera una dimensión paralela en donde todo es exactamente igual hasta el punto en el que cambiamos algo y a partir de ahí empieza a generarse una sucesión de hechos que desata una reacción en cadena que va modificando todo lo que conocemos hasta que llega a un tiempo presente o un tiempo relativamente
un tiempo en el que vamos a estar viviendo prácticamente la vida que llevábamos, pero con muchas cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Cambios en el pasado, no sé, si alguien apostó, como en esa película que lo hizo Beef, que apostó y se hizo millonario, y eso le desencadenó una serie de cosas a Marty, en donde él está en el futuro y la mamá se casó con Beef, y bueno, todo este tipo de cosas que los que aman la película y a los que les gusta saben. Pero también está otra sucesión de hechos en donde se cree que si usted llega y modifica algo en la línea temporal, este futuro va a cambiar inmediatamente esa línea temporal. Ese hecho va a cambiar el futuro de exactamente esa misma línea temporal, que es más o menos lo que se trabaja o lo que se cree o lo que se, no sé, lo que se piensa en las películas, por ejemplo, de los Avengers, en donde ellos viajan para recuperar las gemas y saben que tienen que devolver las gemas en el mismo punto en el que lo hicieron, para que no creen estas líneas, estas versiones alternas del futuro y haya un multiverso como tal. Ahora, ¿qué dice la física con respecto a esto? Bueno, hay muchas cosas que no me voy a meter a fondo porque son ecuaciones físicas y son cosas que realmente no tienen importancia para los que lo investigan, pero no para nosotros que somos más del común, en donde no nos vamos a meter a realizar ecuaciones físicas y a resolverlas para poder darle respuesta a esta incógnita. Pero así por encima, ¿qué es lo que dice? En la física, pues la teoría de la relatividad, como ya les comenté, y la teoría especial de la relatividad dan la posibilidad de poder viajar al futuro. Es correcto, de poder desplazarse hacia el futuro, más no al pasado. ¿Por qué hacia el futuro? Porque la teoría de la relatividad dice que si usted está en un punto y se mueve a otro punto a velocidades cercanas a la luz, que son 300.000 kilómetros por hora, va a percibir que el tiempo que está en su entorno hacia afuera transcurre de una manera más lenta. Esta teoría se le ocurrió a Einstein cuando iba viajando hacia su trabajo en una, si no me equivoco, era en una oficina de despacho postal, en donde él transitaba por una calle en donde había un reloj y se quedaba viendo el reloj todos los días, y al verlo se empezó a preguntar qué pasaría si viajara mucho más rápido, si realmente el tiempo transcurriría igual a como él lo estaba realizando y a como él lo estaba percibiendo, y realmente eso hizo, o de eso desató, la teoría de la relatividad, en donde de donde sale la famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado. Pero dejando esto un poco de lado y ya yéndonos un poquito más a una investigación más a fondo, la cuestión de viajar al futuro en la teoría es realmente posible, sí se puede. ¿Por qué? Porque se han notado o se han hecho experimentos o se ha percibido que hay partículas que llegan a la Tierra desde la atmósfera marciana o de la atmósfera extraterrestre, por decirlo de alguna manera, para no limitarlo solo a Marte, en donde hay partículas que llegan a la Tierra que realmente tienen muchos años de vida, pero que realmente, si usted se pone a hacer ese experimento, se van a descomponer en cuestión de segundos después de que se crean. Esto que me dice que hay partículas que realmente salen a velocidades sumamente grandes y que llegan acá y que pueden tener millones de años, pero al viajar tan rápido llegaron acá, aunque se puedan descomponer en pocos segundos o en pocos minutos. La física no tiene teorías o no tiene pruebas que realmente establezcan que los viajes en el tiempo son posibles. Solo es una conjetura teórica que elaboró Einstein. Y hay científicos como por ejemplo Stephen Hopkins que se dedicó durante toda su vida a tratar de divagar un poco en todo este mar de pensamientos para poder encontrarle respuesta a eso, y también después a investigar agujeros de gusano, que ahorita lo vamos a tocar un poquito, no mucho. Pero hay algo que me llama la atención, y es dejando de lado que sí se puede viajar a futuro y pensando en el pasado, me llama mucho la atención que hay varias cosas que pueden significar errores o fallas en el planteamiento del viaje al pasado. A esto se le denomina paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es algo que pues atenta contra ¿cómo lo puedo decir de una manera sencilla? Que atenta contra la comprensión, no, sino contra
la idea de que algo pueda pasar. ¿A qué me refiero? Aquí es donde entran distintas paradojas que se conocen a lo largo de la historia, como por ejemplo la paradoja del abuelo o la paradoja de los gemelos. Empecemos primero por la de los gemelos para tratar de ilustrar un poco lo que ya hablamos del futuro. La paradoja de los gemelos posiciona a dos gemelos, dos personas exactamente iguales, de la misma edad, de la misma madre, que se distancian o que se separan de manera que un gemelo viaja a través del espacio en una nave a velocidades muy cercanas a la luz, y otro gemelo mientras tanto se queda en la Tierra sin viajar a ningún lado, solo percibiendo la cuestión como es hacia afuera. El gemelo que va en la nave va a empezar a viajar a velocidades de la luz y va a percibir que su tiempo en el entorno que lo rodea y que no está viajando a la misma velocidad que él va a empezar a transcurrir más lento. Por ende, mientras que su reloj transcurre de manera normal dentro de la nave. ¿Qué es lo que pasa? Que al transcurrir de manera más lenta dentro de la nave el tiempo, esto genera que él envejezca menos. Sin embargo, si nos ponemos a verlo desde el punto de vista del gemelo que está afuera, el que realmente va a envejecer más rápido es el que está dentro de la nave. Porque la persona que está afuera simplemente está estacionada viendo cómo va y viene en un lapso de tiempo corto, pero que para él transcurrió mucho tiempo. Para el que estaba en la nave transcurrió mucho más tiempo que para el que estaba afuera. Entonces, si usted lo ve desde afuera, el tiempo va a haber transcurrido más para esa persona y por ende debería estar más viejo que el que permaneció en la Tierra quieto. Ahora, ¿qué pasa con la paradoja del abuelo? Bueno, la paradoja del abuelo establece que si usted viaja al pasado y, no sé, comete un acto como matar a su propio abuelo, esto va a generar un hecho que desencadena mata a su abuelo antes de que tenga a su papá, va a generar un hecho que desencadena una reacción en donde usted no va a existir porque su papá no existió. Entonces, este tipo de cosas son las que limitan o las que los pensadores han logrado determinar que pueden limitar el viaje en el tiempo. Una vez explicadas, digamos, las paradojas más comunes o las que más se pueden hablar, surge una teoría de un científico que se llama Hermann Minkowski, que establece que la realidad no está dada por 3 dimensiones como normalmente se habla, sino que por 4, donde la cuarta dimensión se refiere al tiempo. Porque al tiempo ser relativo y nosotros percibirlo de una manera, puede percibirse de otra desde otro punto de vista, por decirlo de alguna manera. Esto pues es una teoría que tiene bastante validez, sin embargo rompe con la tradición o la creencia normal de que la línea es que el tiempo es una línea plana en donde transcurre, como les decía al principio, lo pasado, lo presente y lo futuro, y que se compone de una manera más compleja. Ahora, hasta el momento no hay evidencia de que hayan, digamos, viajes en el tiempo que se puedan notar, y esto fue comprobado por Stephen Hopkins en el 2009, puesto que realizó en la Universidad de Cambridge una reunión para viajeros del tiempo. Así es, realizó una reunión en donde dejó que pasara la reunión, y después de que pasara la reunión envió invitaciones a distintas personas para que si en el futuro alguien llegara a recibir esta información, pudiera viajar al pasado y reunirse con Stephen Hopkins. Como es de esperarse, Stephen Hopkins realizó algo bastante grande, una recepción pues bastante grande, en donde utilizó champaña, hizo comidas, hizo otras cosas, pero solo él asistió. Al final nunca llegó nadie, absolutamente nadie lo fue a visitar. Entonces, esto concluye que realmente la humanidad, para él, que realmente la humanidad no tiene la tecnología de viajar en el tiempo en el futuro próximo, ni siquiera en un futuro, y que físicamente es imposible. Otro dato curioso es que al momento de morir Stephen Hawking en el 2018,
cuando se estaba realizando el homenaje póstumo para poder esparcir sus cenizas, los que lo organizaron decidieron que las personas que podían asistir podían ser de fechas de nacimiento de 1938 al 2038. Ajá, también tomaron en cuenta personas de 30 años en el futuro, de 20 años en el futuro, de 10 años en el futuro, que pudieran llegar a tener la información y quisieran viajar completamente para poder percibir o poder presenciar este acto. Ahora, hablando un poquito de eso, pues yo me puse a pensar en la cuestión de las paradojas y en la cuestión de todo lo que puede generar los viajes en el tiempo, y que la tecnología va avanzando muy rápido y que realmente no tenemos una evidencia de que sí se pueda realizar un viaje en el tiempo. Hay teorías que lo pueden respaldar, como ya les expliqué, pero hay teorías que dicen que no se puede realizar del todo. Pero hay varias explicaciones de por qué nosotros no tenemos información de que se pueda o no realizar un viaje en el tiempo. Una de las más comunes o de las explicaciones que más se le da es que realmente la humanidad no tiene la capacidad de poder desarrollar herramientas que le permitan viajar a través del tiempo, o la humanidad nunca va a llegar a tener algo que realmente sirva para ese fin, o también que la humanidad pueda viajar en el tiempo pero a partir de cierto punto X. Es decir, si en el 2100 se crea la tecnología para viajar en el tiempo, se puede viajar en el tiempo a partir del 2100. Si en el 2200 existe una persona que quiera viajar al pasado, como la tecnología se inventó en el 2100, esa es la fecha límite a la que puede viajar. No puede viajar más atrás o puede visitar otras épocas que no sean del 2100 en adelante. A eso hace referencia una de las explicaciones. Sin embargo, por ahí me encontré varias cosas que me hacen dudar y me hacen pensar un poco más allá de todo lo que hemos hablado, y es que puede ser que, como en muchas ocasiones al investigar tecnologías y descubrirles un propósito, pues son confidenciales y no se pueden utilizar o no las pueden develar al público. Entonces hay una teoría que muchas personas piensan que puede existir, que es de viajeros ocultos. Estos viajeros pues se pueden ver representados en científicos que realmente resaltan y que tienen investigaciones e inventos bastante relevantes hoy en la actualidad. Pero también hay una cuestión que dice que es que algo que pueda cambiar yo en el pasado me puede generar un loop, que es una paradoja del ciclo o del que dice aquí, del bucle infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que si yo cambio un hecho en el pasado, me devuelva al mismo punto y 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 no pueda salir yo de ese bucle. Por allá hay un modelo que desarrollaron unos estudiantes y unos investigadores de una universidad que se llama el modelo de Tovar, que dice que los hechos se ajustan a las circunstancias de lo que pasa en el mundo. Y me encontré una explicación bastante coherente o bastante fácil de entender en cuanto a lo que hemos estado viviendo de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona que sabe de la pandemia y que va a viajar al pasado para evitar que el paciente cero se contagie, el universo o el tiempo o lo que sea va a tratar de que los hechos sigan el mismo rumbo sin cambiar detalles mayores. Es decir, que esa persona no va a poder evitar que la pandemia surja, sino que va a transformarse en un obstáculo para que surja en ese momento exactamente, y la misma historia o la misma sucesión de hechos va a buscar otro paciente cero, o inclusive el mismo viajero podría ser el paciente cero que se contagie. Esto quiere decir que hay puntos de inflexión o puntos, como lo establece, y aquí ya me voy un poco más a las fábulas y a las películas, como lo establece en What If, en la serie de Marvel, en la serie animada, que establece que hay puntos o hay cosas que no se pueden cambiar en el tiempo y que sí o sí van a suceder, como lo determina el capítulo en el que sale el Doctor Strange y que se convierte en el Doctor Strange oscuro.
Entonces hay puntos o van a haber puntos. A esto se refiere este modelo que establecieron unos matemáticos. Cabe resaltar que es un modelo matemático y que no ha sido probado en el campo físico. Va a empezar esa etapa de pruebas en la parte física, en la que realmente, si ellos logran descifrar o determinar que en el campo físico también tiene sentido, puede ser una explicación o puede ser un camino bastante claro para determinar que los viajes en el tiempo son posibles, pero que no pueden realmente afectar los sucesos que están pasando hoy en día. Entonces, recapitulando un poquito más de lo que ya hemos hablado, el viaje en el tiempo puede implicar 3 escenarios, o hasta el momento 3 escenarios en donde yo lo investigué. Uno, en el que la línea plana, si altero algo que está en el pasado, va a cambiarme todo lo que está en esa línea plana en un futuro, presente y futuro. Otro, en el que hay una línea plana, pero que al cambiar un hecho en el pasado se genera un evento Nexus, como lo determinaron en WandaVision, en la serie de Marvel también. Soy un friki, lo siento, me encanta Marvel, me encanta DC también, y por eso amo Flash, porque puede viajar en el tiempo al romper la velocidad de la luz. Pero lo que establece es que hay un evento Nexus o un evento en el que separa de la línea original un hecho, como por ejemplo en Volver al Futuro. En el Volver al Futuro, que si cambiabas algo se hacía una línea paralela en donde sucedían cosas diferentes, pero también estaba la otra línea paralela en donde todos los hechos seguían o permanecían iguales a antes de que se hubiera cambiado. Y hay un tercer escenario, según esta teoría de Tovar, que es la que establecen estos matemáticos, que es que aunque usted viaje al pasado y cambie cosas, esto no va a afectar realmente la sucesión de hechos que van a ocurrir o la reacción en cadena que podría ocurrir si cambia algo, sino que al mismo tiempo, como dice el libro de Stephen King, 22-11-63, el tiempo no quiere ser cambiado. El tiempo siempre va a buscar, o el tiempo, o el mundo, o el universo, o los hechos van a buscar que siempre sucedan de una u otra forma. Entonces esos 3 escenarios son los que encontré factibles, o los que encontré por ahí para poder dar o entender un poco más de los viajes en el tiempo y de la parte científica como los plantean. Pero también hay varias historias que me parecen muy curiosas de viajeros en el tiempo que han estado pues divagando o que han estado rondando en lugares de internet o en el mismo consciente colectivo y que se han trasladado de boca en boca a lo largo de los años. Así que vamos a un corte con el patrocinador de esta semana, que es Electroplaza, y volvemos para desarrollar todas esas historias o esos hechos que supuestamente sucedieron en algún punto de la historia y que involucran viajeros en el tiempo. Así que nos vemos a la vuelta. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta con más de la exasperación acá hoy en los viajes en el tiempo. Como ya les comentaba, existen 3 escenarios para los viajes en el tiempo, que era la creación de eventos Nexus, como lo dice WandaVision, o cosas que alteran los sucesos que van a pasar a partir de esa línea temporal en donde se genera un universo paralelo. El escenario en el que si usted altera cosas del pasado va a cambiar todas las cosas del presente y el futuro en la misma línea, y el escenario en donde aunque usted viaje y cambie cosas no se va a cambiar nada porque el mismo tiempo o el mismo universo va a buscar que todo se desarrolle de una u otra manera. Ahora, como les comentaba antes de irnos al corte comercial, hay historias que a mí me llaman mucho la atención de viajeros en el tiempo porque me encanta la ciencia ficción. Y hay muchas historias. Por ejemplo, hay una que se llama El incidente de Moberly Jourdan. Hay otro que se llama La reunión de Billy Mayer. Bueno, hay inclusive también varios videos que pareciera que
utilizan o que integran celulares modernos en hechos de 1980, de 1950. Inclusive hay un video de 1920 de una película de Charles Chaplin en donde pareciera que alguien lleva un teléfono en el oído tratando de comunicarse con alguien. Pero no voy a tratar de profundizar en todas esas pequeñas historias, sino que voy a resaltar las que son más conocidas a nivel de internet o a nivel popular. Empezando por la historia de John Titor. Para nadie es un secreto que a partir de 1980 y la creación de la computadora y todo esto, empezaron a haber más interacción entre toda la parte digital a nivel mundial. Sin embargo, esto se desató o se explotó a partir de la creación del internet y a finales de los 90 y principios de los 2000, en donde el boom era el internet. Todos en algún momento quisimos chatear con alguien que estaba al otro lado del mundo, que antes no era posible en tiempo real, solo con llamadas telefónicas. Pero se empezaron a crear estos foros en donde la gente opinaba de cosas y opinaba de diferentes temas, dejaban su aporte, otros lo continuaban, otros lo refutaban, entre otras cosas. Y como los viajes en el tiempo se empezaron a tocar desde hacía mucho tiempo, estos no fueron la excepción, sino que también se crearon blogs o entradas dedicadas al tema y a desarrollarlas. Por ahí del 2000 aparece un usuario en internet que se llamaba Time Travel-0. Este usuario establecía primero posts sobre los viajes en el tiempo, sobre qué opinaban, los discutían, entre otras cosas, y con el pasar del tiempo y el pasar de esa plataforma en la que él empezó a otra plataforma a discutir en donde exigía un usuario, sale este nombre John Titor, que él aseguraba ser en aquel momento un ex militar estadounidense que fue enviado al pasado, específicamente en 1975, para recuperar un ordenador IBM 5100. ¿Por qué? Porque esto iba a ayudarle a poder reprogramar muchos de los programas que estaban en el 2038 de donde él venía. Muchos programas que aún se utilizaban en esa época. ¿Por qué lo asignaron a él y por qué no asignaron a otra persona? Bueno, la explicación que él daba dentro de sus posts era que lo asignaron a él porque su abuelo había participado en el ensamblaje de este tipo de ordenadores, y debido al lazo familiar que él desarrollaba con toda la parte experimental, lo enviaron a él. Esta persona se dedicó a empezar a realizar posts en donde daba pistas de lo que podía pasar en el futuro cercano, el futuro mediano y el futuro ya muy largo. Pero muchos de estos posts realmente no se cumplieron y ni siquiera fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, hablaba de una guerra civil estadounidense dentro de los principios de los 2000, hablaba de ataques nucleares, de que la mayoría de las potencias mundiales se iban a haber destruido para estos tiempos, que ya no iban a existir, entre otras cosas. Y pues al final no se cumplieron muchas de las cosas y John Titor simplemente desapareció del internet y no volvió a responder nada. Algo que da mucha curiosidad es que este usuario en un principio empezó a realizar posts en los que detallaba muchos de los componentes que utilizaba la máquina en el tiempo en la que viajó. Pero realmente al momento de desaparecer él, pues también desaparecieron todo lo que eran las evidencias de los componentes y de todas esas cosas que utilizaba, y los posts permanecieron pero con cosas inconclusas que no se pudieron llegar a concretar. Otro de los hechos famosos de viajes en el tiempo fue el experimento Filadelfia. ¿Qué es el experimento Filadelfia como tal? El experimento Filadelfia era un experimento secreto desarrollado por el gobierno estadounidense en el que pretendían hacer invisible ante los atacantes una nave o un barco que era un destructor escolta de la Armada estadounidense, de esos que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este experimento se realizó durante 1943, en donde se buscaba mediante impulsos electromagnéticos, siguiendo toda la investigación de Nikola Tesla. Siguiendo esta investigación buscaban hacerlo invisible ante los enemigos.
¿Qué pasa? Que al someterlo a los campos electromagnéticos se generó una niebla densa de color verde y el barco simplemente desapareció y apareció a 600 kilómetros al norte en otro puerto, en donde se vio por 15 minutos y luego volvió a desaparecer de ese puerto, y apareció de nuevo en el lugar donde se estaba realizando el experimento. Pero esto no queda allí, porque no solamente se teletransportó y viajó a través del tiempo, sino que también muchos de los marineros que estaban dentro de ese barco terminaron siendo arrastrados como consecuencia del experimento a su muerte. ¿De qué forma? Bueno, muchos aparecieron fusionados, su materia molecular, la del cuerpo de ellos, junto con la materia molecular del cuerpo del barco. Es decir, que aparecieron pegados directamente a todo lo que eran las planchas de hierro que conformaban el barco, en donde salían sus brazos o su cabeza o sus pies, y murieron en ese experimento. Posteriormente se cerró supuestamente este experimento y el barco fue totalmente desmantelado del equipo que tenía internamente y fue vendido para que se utilizara como barco de carga. Hay muchas cosas que se hablan de este experimento y que lo cuestionan como un experimento realmente de validez. ¿Por qué? Porque bueno, una de las cosas que se cuestionaba y que a mí me pareció muy lógica a la hora de cuestionarla es que hacían en plena Segunda Guerra Mundial utilizando un barco que podía estar en medio de la batalla con todas las capacidades, utilizándolo para hacer un experimento del que realmente no se sabía si podían tener un resultado positivo o no. Y no solamente eso, sino que cómo iban a realizar un experimento en un ambiente sin tanto controlado, o sea, sin nada controlado. Conocemos, para muchos de los que en algún punto o en algún momento vimos biología o vimos algo de un laboratorio, los experimentos casi siempre se hacen en un ambiente totalmente controlado para poder determinar si los resultados son de acuerdo a la hipótesis planteada o la refutan. Entonces, a la hora de realizarlo al aire libre, con gente que puede estar viendo, con agua que es totalmente impredecible a la hora de hablar de mareas y de mar en general, ¿cómo se va a realizar un experimento de ese tipo, de esa índole y con esa importancia en un ambiente con tan poco control? Es bastante, razonable el cuestionamiento que le hacen al experimento. Otro caso que me llamó mucho la atención fue el caso de Rudolf Fentz. ¿Qué es el caso de Rudolf Fentz? Dice o cuenta la leyenda urbana que a principios de 1951, alrededor de las 11:15 am, apareció un hombre de unos 30 años vestido con ropa del siglo XIX. Apareció en medio del Times Square en una intersección. Minutos después de haber aparecido, fue atropellado por un taxi. Y a la hora de poder recoger el cuerpo y poder empezar a hacer la autopsia, se dieron cuenta que en su bolsillo traía varias cosas de 1950 que no mostraban absolutamente ningún daño. Dentro de eso estaba, de un siglo anterior, no de 1950, sino de un siglo anterior, y que ninguna de esas permanecía con daños ni nada. Algunas de esas cosas que traía eran un token de cerveza de 5 centavos, una factura de cuidado de un caballo y de lavado de un carruaje, y $70 antiguos sin que tuvieran una señal de deterioro absoluto. Ahora, este caso fue tan importante que un investigador empezó a realizar su indagación para encontrar qué era lo que había pasado o quién era este sujeto, porque no se conocía y la identificación que portaba era una identificación antigua que ni siquiera tenía validez. Y empezó a indagar y encontró a su hijo dentro de una guía telefónica. Esta guía le sirvió para poder encontrar dónde vivía, pero al encontrar dónde vivía se dio cuenta que llevaba ya unos años muerto. Entonces encontró a la esposa que estaba viuda, a la esposa viuda, ¿verdad?, que todavía seguía con vida, y le preguntó por el muchacho.
Y al preguntarle por el muchacho, entonces ya le empezó a dar detalles y le empezó a dar detalles y le empezó a explicar de cómo era la vida de él. Y llegaron al punto que el investigador estaba buscando, y era hablar del papá de él. Esta ex esposa le dijo que esta persona había desaparecido, que este Rudolf Fens padre había desaparecido en 1876 a la edad de 29 años. ¿De qué manera? Bueno, dicen que había salido a dar un paseo de noche, y que al momento de irse nunca más volvió y nunca se volvió a saber de él, y aparece inclusive en un periódico como una persona extraviada. Este relato empezó a tomar mucha importancia a partir de 1970, pues empezó a darse como una divulgación más grande de todo lo que había pasado con el caso de Rudolf Fens. Pero al hacer una indagación un poquito más histórica y buscar más allá, se encontró que este relato pertenecía a una historia que se llamaba I'm Scared, que se publicó en 1901, por ahí, al principio de 1900, y que realmente no se constituye como una historia real. Eso es lo que dice la versión oficial. Sin embargo, juzguenlo ustedes. Otro hecho relacionado a los viajes en el tiempo muy interesante es el tema del cronovisor. Para algunos ya esto es un tema conocido, para otros no. Entonces, para esos que no lo conocen y para los que lo conocen se los refresco un poquito. El cronovisor era un dispositivo como ver un televisor que le permitía a una persona observar hechos que habían ocurrido en el pasado. Partiendo de este concepto o de esta afirmación en que la materia no se crea ni se destruye y solo se transforma, que dice que los hechos que sucedieron en un lugar específico están ahí y que se han transformado en otro tipo de energía o que en otro tipo de materia. Este experimento o este cronovisor fue desarrollado por la Iglesia Católica, específicamente por un sacerdote que era científico, y dicen por ahí que este cronovisor se llevó a los lugares en donde fue la pasión de Cristo y donde vivió Cristo por muchos tiempos, y se pudieron obtener imágenes claras que, si ustedes las quieren ver, las pueden buscar en internet como imágenes del cronovisor, en donde aparece una imagen de la pasión de Cristo, Cristo crucificado, y otra imagen en donde él está hablándole a multitudes, como dice la Biblia que lo hacía. Con esta llegada del cronovisor, pues empiezan a generar muchas riñas o muchas discusiones en dónde está, qué se hizo. Se cree que está guardado en el Vaticano y que está bajo llave y que es secreto extremo, pero también se dice que aparece en muchas partes del mundo, que es llevado a muchas partes del mundo para poder presenciar hechos de la historia sin que realmente haya alguien que lo pueda afirmar o lo pueda contradecir. También se dice que este cronovisor, a la hora de utilizar o de transformar y ver las partículas antiguas a la pantalla nueva, ha provocado que muchos de los usuarios que lo utilizan viajen también a través del tiempo y queden estancados en esa época que estaban viendo. Finalmente, me gustaría terminar con mi historia favorita de viajeros en el tiempo, porque no hay una fuente que haya logrado confirmar ni tampoco refutar que existiera esta teoría, y más bien los hechos apuntan a que puede ser algo muy real. Corría la época de 2006 y aparece en medio de una calle en la parte de Rusia un sujeto que se llama Sergei Panamarenko. Sergei Panamarenko era una persona que vivía alrededor de 1950 en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que al aparecer en el 2006 estaba perdido, estaba un poco extraviado y preguntaba inclusive por una calle que ni siquiera existía. Al verlo, unos policías entonces se le acercan y le dicen: ¿le podemos ayudar con algo? Y él responde: sí, estoy buscando esta calle. Y los policías le dicen: eso no existe. Y le dice: ¿cómo no existe? Si yo vivo ahí, yo vivo por ahí. Y le dicen los policías: ¿me presta o me puede indicar, me puede enseñar sus documentos para poder ayudarle de una manera mejor? Porque lo vieron muy sospechoso. Y él saca documentos correspondientes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1950,
con un mapa que ni siquiera era algo que había pasado en ese momento, o que ni siquiera se tenía registro de que existiera el mapa. Sergei Panamarenko empieza a decir que raro, estoy en una época en la que no comprendo nada, no entiendo nada, y esos policías lo llevan a una institución de salud mental porque creen que está volviéndose loco. En la institución de salud mental le dan un cuarto en el que él puede descansar, puede estar, pero que todas las ventanas y todas las puertas están bloqueadas y tiene siempre un control en donde nadie se puede salir sin que sea visto. Este Sergei Panamarenko lo entrevistan varios psicólogos y varios psiquiatras para ver qué es lo que estaba pasando, y él cuenta su historia y su versión y dice: es que yo estaba en la calle dando un paseo con mi cámara tomando fotos y logré ver un objeto en el cielo, un objeto volador no identificado, un ovni, y al tomarle una foto dio un salto temporal de 56 años hacia el futuro. Al dar este salto temporal es cuando lo encuentran los policías, y entonces dicen: ok, si eso es cierto, entonces vamos a revisar la cámara que él portaba. Y en efecto empiezan a ver la cámara y tiene un rollo fotográfico que tiene bastantes fotos tomadas. Pero al darse cuenta que el rollo fotográfico era antiguo, entonces intentan buscar una forma de revelar las fotos y se dan cuenta que el revelado no es algo común, porque ya se había dejado de fabricar ese tipo de rollo y ese tipo de revelado hace mucho tiempo, alrededor de los 90 si no me equivoco. Al encontrar un experto que puede revelarlo, se dan cuenta que en efecto tiene fotos de la antigua URSS, y también tiene fotos inclusive de su prometida, y tiene fotos del objeto volador no identificado que logró fotografiar. Un día este sujeto sigue sus revisiones de rutina, se devuelve a su cuarto después de ellas y nunca más fue visto. Nunca más se supo de él. Nunca más se supo qué pasó. Esta es una historia que hasta el momento no se ha logrado refutar ni se ha logrado encontrar evidencia de que sea irreal. Y es prácticamente mi historia favorita en cuanto a temas de viajes en el tiempo. Ahora, ya metiéndonos un poco más en cultura popular, ya han visto que les he hecho muchas referencias a películas y muchas referencias a todo lo que son los viajes en el tiempo, pero me gustaría darles un par de recomendaciones en cuanto a cosas que toman como parte de la trama los viajes en el tiempo. Empezando por películas. Volver al futuro me encanta, es una película, son 3 películas bastante buenas. También Avengers toma en cuenta este tipo de viajes en el tiempo. Lo toma en tiempo también todos los cómics o las historias de Flash, porque Flash, ustedes saben que es el hombre más rápido del mundo vivo, y al correr a velocidades extremadamente altas, casi acercándose o inclusive superando la velocidad de la luz, logra entrar en la Speed Force, que es lo que le da o lo que le provee la fuerza a él, o la aceleración para que pueda correr, y basado en esa teoría de la Speed Force, él puede viajar a distintos universos paralelos o distintas épocas del tiempo, ya sea en el futuro o en el pasado, o inclusive antes de lo que él había recién hecho, o sea, el pasado inmediato. No solamente eso, sino que también me gustaría recomendarles que si pueden leer un libro que se llama, ya lo mencioné un poco, 22-11-63 de Stephen King, que relata la historia de un viajero en el tiempo que va a salvar al presidente Kennedy en 1963 de ser asesinado. Es muy bueno, yo lo leí y me encanta, lo he leído como 3 veces, es muy chiva. Como ven, la cultura popular se ha visto bastante afectada de todo lo que es el viaje en el tiempo, y sigue siendo algo que es materia de discusión y que sigue dando material para videos, para podcasts, para otro tipo de cosas que pueden investigar, porque sobran documentales que hablan del viaje en el tiempo y de que realmente es posible o de que no es posible, y que se refutan unos con otros, y que ¿por qué no puede ser posible? ¿Por qué no puede existir más adelante una tecnología y simplemente nosotros no la podamos ver porque sea secreto de estado y solo algunas personas
escogidas con la mano pueden hacer uso de ella para no sé, para no generar conflictos bélicos. No lo sé, hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar y que nos tenemos que cuestionar. Esa fue la exasperación de esta semana. Espero les haya gustado, hayan disfrutado los casos, hayan disfrutado la explicación del principio y nos vemos la otra semana. Para los que están viendo esto antes de que se acabe el 2021, espero que tengan un feliz año nuevo, y para los que lo están viendo después de que ya se acabó el 2021, 2022, 2023, o para viajeros del futuro que volvieron al pasado y lo están viendo, pues mis más sinceros deseos en cuanto a prosperidad y superación para todo lo que viene o todo lo que ya fue para los que viajaron el tiempo y lo están viendo, en cuanto a todo lo que hagan en su vida. Yo soy Roger Carvajal, recuerden seguir las redes de ExaFM, ExaFM 1027 en Twitch, donde se hacen directos constantemente de distintas cosas, como por ejemplo de lo que se hace en cabina. Yo juego Fortnite, ahí juegan FIFA también, juegan LOL, entre otro tipo de cosas. También están el TikTok y el Instagram, que aparecen como ExaCR, y el Facebook, el YouTube y el Twitter, que aparecen como ExaFM Costa Rica. A mí me pueden seguir en todas las redes como @rocarva con V y con doble A al final. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Feliz año, feliz Navidad, muchas bendiciones y nos vemos a la próxima. Pura vida.